Formas farmacéuticas, ¿ya? Como le venía diciendo, las formas farmacéuticas van a ser muy importantes a la hora de elegir el fármaco. ¿Por qué? Porque van a ser factores para que haya una buena absorción, ¿no? Para que este fármaco pueda llegar a tener una eficacia y así poder tener un buen tratamiento. La forma farmacéutica es la forma de preparación de un medicamento con el fin de posibilitar su administración, ¿no? ¿Por qué? Porque este medicamento van a tener diferentes formas. Vamos a tener, por ejemplo, aquí una forma sólida, una forma líquida, que esto va a depender muchas veces el tipo de paciente, ¿no? Si es un paciente pediátrico, si es un paciente que tolera la vía oral, un paciente que no tolera la vía oral, entonces no le vamos a poder dar una forma farmacéutica que vaya por la vía enteral, ¿verdad? Entonces, las formas farmacéuticas las vamos a clasificar en cuáles: sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. La sólida vamos a tener, es la más usada. Vamos a usar las formas sólidas que son los polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, sellos, tabletas, supositorios, óvulos, implantes. La forma semisólida vamos a tener a las pomadas, pastas, cremas, geles. Las líquidas van a ser las soluciones, las suspensiones, que esta suspensión puede ingresar acá también en sólida, porque pero para ser administrada sí es líquida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la suspensión es sólida, pero debe mezclarse con una solución líquida que es el agua, ¿no? Luego las emulsiones, los jarabes, las elixires, las lociones, las inyectables. En los gaseosos o preparados, ¿por qué? Porque estos se deben preparar. Están los aerosoles, los nebulizadores, los inhaladores de polvo seco, ¿no? Entonces, los objetivos de la forma farmacéutica: uno, facilitar su administración, favorecer su acceso, proteger los medicamentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, es como que coloquemos en un frasco, ¿no? 1 kilo de paracetamol, digamos, ¿no? Hablemos del paracetamol. Pero vamos a decirle al cliente o al paciente: este paracetamol usted va a agarrar una cucharada, ¿no? Entonces, cada día y se va a tomar, ¿no? Por 3 días. Entonces, ¿y cada qué tiempo? Pero el paciente piensa que una cucharada, ¿no? Una cucharada es su cuchara de comer sopa. ¿Y qué estamos provocando ahí? De que el paciente se está sobredosificando. ¿Y qué pasa si el paciente puede decir una cucharada? Entonces, una cucharada, para mí una cuchara es una cuchara plana, ¿no? Para comer majadito, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que estoy dando a entender? De que estoy disminuyendo la dosis y por ende este paciente no va a tener la eficacia terapéutica. Entonces, además que estoy infringiendo en qué, en la limpieza y esterilidad de este fármaco, porque la cuchara 1 puede que no esté limpia, ¿no? O puede que esté limpia, pero no está estéril. Luego, hacer agradable su administración. ¿Por qué? Porque va a ser polvo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo debo colocar? Debo colocar un excipiente, debo hacerle más bonita la formita. ¿Para qué? Para que lo pueda tomar y así pueda ser tolerable, ¿ya? Aquí también hay que considerar la tolerabilidad, porque tolerable lo podemos entender como que yo tolero la forma en cómo lo estoy tomando, y tolerable a la hora de que mi cuerpo lo está tolerando, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que lo está aceptando. Eso hay que diferenciar también. Luego, favorecer la absorción del medicamento. ¿Por qué? Porque si yo doy una vía oral, obviamente voy a dar una forma sólida o líquida, ¿no? Entonces, ahí va a tener que pasar por el proceso de absorción. Pero si yo doy, por ejemplo, una forma sólida, ¿no? Que es una tableta, va a pasar por el proceso de liberación, ¿no? Entonces, pero luego va a tener que absorberse. Ese es el sentido de los objetivos de la forma farmacéutica, ¿ya? Es por algo que son formas farmacéuticas, son diferentes, porque tienen su finalidad.
Bueno, considerar la diferencia entre principio activo y excipiente. Ya el principio activo es todo lo que sana, todo lo que cura. Entonces, como dice aquí, compuesto biológicamente activo que está extraído de la droga de un ser vivo utilizado por sus propiedades terapéuticas. Y este principio activo, que es el nombre genérico mayormente, va a ser en todo el mundo lo mismo, ¿ya? El excipiente de la misma forma, esto va a cambiar el excipiente según los laboratorios, ¿no? Pero igual, tiene que tener un excipiente, tiene que tener un principio activo. Y el excipiente va a ser la sustancia inactiva usada para incorporar el principio activo, ¿no? Por ejemplo, la cápsula de gelatina, ¿no? Esa gelatina, ¿qué es lo que va a tener? Ese va a ser el excipiente. Y lo que va a estar en su interior, ese va a ser el principio activo. Y medicamento es la combinación de dos o más fármacos, ¿no? O sea, van a haber dos principios activos en un medicamento. Medicamento es esa combinación, por ejemplo, el neurobión, ¿no? Va a tener el AINE como también va a tener las vitaminas. Entonces, aquí vamos a ver qué significa cada forma farmacéutica. Las cápsulas, por ejemplo, lo vamos a tener en cápsulas según sus tipos, las duras, ¿no? Como es el caso de la ampicilina, por ejemplo, son cápsulas duras, ¿no? Que tienen polvo en su interior. Las elásticas, como es el caso de los antipiréticos, el Taipirec. Entonces, estas van a ser así semiblandas, ¿no? Son duras, son sólidas, pero son medias pegajosas. Y las perlas son los mismos que las elásticas, son así masticables, se puede decir, son masticables, pero son medias redondeadas, ¿no? Esas son las perlas. Los sellos más que todo esto se van a usar en las farmacias magistrales, que son las farmacias que la fórmula, ¿no? Lo van a preparar en el momento y lo van a dar al cliente. Entonces, después van a ser los comprimidos o tabletas, ¿no? Que esto mayormente se puede diferenciar, que en un comprimido puede ser ranurado y la tableta a veces no es ranurada. Eso significa. Comprimido ranurado y tableta es así, completa. Estos son obtenidos por compresión, constituidos por polvo medicamentoso en su interior y el excipiente que los recubre, ¿no? Puede recubrirse por una capa de azúcar o otro tipo de cubierta. Por ejemplo, aquí tenemos que las cubiertas de las tripas de chancho, por ejemplo, es uno de los excipientes que se pueden llegar a usar. Después, tenemos los recubiertos entéricos, ¿cuál es el objetivo del recubierto entérico? Que llegue al estómago y no se libere en el estómago, no se absorbe, bueno, se va a liberar y no se va a absorber. Entonces, este cubierto entérico necesita, este comprimido necesita llegar al intestino delgado, que es el duodeno, para ahí liberarse y para ahí absorberse, porque si se libera en el estómago por la acción del ácido clorhídrico, por la acción de la motilidad, por acción de que tiene comida, no se va a llegar a absorberse. Entonces es el objetivo del cubierto entérico, proteger al medicamento para que llegue a su sitio ideal de absorción. Las pastillas, por ejemplo, aquí vamos a diferenciar si entre las pastillas son más que todo estas de azúcar, como la aspirineta, ¿no? Que la trae Bayer, por ejemplo, que este es el ácido acetilsalicílico, que esta es de azúcar. La colocamos en la lengua, la colocamos debajo de la lengua y se va a absorber, ¿no? Se libera rápido. Esto porque consta de azúcar, es agradable al gusto, ¿no? Y luego también, por ejemplo, que esto de sustancia gomosa también pueden ser que son las pastillas, por ejemplo, de vitaminas, ¿no? Que se van a disolver lentamente en la boca. No hay que, muchas veces se llega a confundir las pastillas, ¿no? Con las píldoras. ¿Ya? Las pastillas son estas de azúcar y las píldoras van a ser las píldoras anticonceptivas, por ejemplo, ¿no? Estas. Que estas tienen un excipiente de tipo plástico, pero en sí es gelatina, ¿no? Formada por uno o varios fármacos unidos con un excipiente adecuado, como es el caso de los anticonceptivos, ¿no? Que puede tener el estrógeno, como también puede tener la progesterona y el anticonceptivo como tal. Entonces, estos son bien pequeños, son de forma esférica, ¿no? Y lo cual estos se deben tomar diario, ¿no? En el caso de las píldoras anticonceptivas. Los supositorios son de forma cónica o de bala que se ponen a temperatura del organismo, ¿no? O sea que al ingresar al recto
por el ano, ¿no? Por la vía rectal, estos van a ser liberados en la vía rectal y van a ser absorbidos por la mucosa rectal. Los supositorios son de esta forma, ¿no? Como una balita. Los óvulos son supositorios, son igualitos se dice que fueron creados como supositorios, pero en sí los óvulos son más ovalados, más anchos, ¿no? Y esto se debe dar por la vía vaginal, ¿ya? Entonces va a ser diferente su forma farmacéutica y su vía de administración. Considerar que la vía vaginal, por ejemplo, no es una vía enteral. La vía vaginal se considera una vía tópica. Luego los parches transdérmicos. Los parches transdérmicos, estos son dispositivos que se van a pegar en la piel del paciente. Puede ser aquí en el brazo, puede ser en la ingle, ¿no? Puede ser en la columna, que se usa mucho para los dolores de la columna, ¿no? De las hernias discales. Después, que estos se van a ir liberando poco a poco. Ya se liberan poco a poco, llegan a la sangre y así van a ir haciendo una acción lenta, pero segura, ¿no? Que va a ser varias horas. Las semisólidas, por ejemplo, aquí vamos a tener lo que son las pomadas, pastas, cremas y ungüentos. No, una pomada, por ejemplo, va a ser diferente a las demás. ¿Por qué? Porque va a ser bueno, de igual que son para uso externo, ¿no? Pero diferente porque va a ser una consistencia blanda, untuosa, porque se van a distender por la piel, ¿no? Por fricción suave, o sea que voy a agarrar, en el caso del salicilato de metilo, digamos que es muy bueno, es un fármaco de origen natural que va a servir para el tratamiento de los dolores inflamatorios, ¿no? Más que todo el dolor causado por la inflamación, que es el caso de los dolores articulares, ¿no? De los dolores musculares. Acá en el país lo comercializan como Flogiastrin, por ejemplo, ¿no? Hay otros nombres comerciales también del mismo principio activo, que va a ser de esta forma, va a ser blanco, va a ser untuoso y va a estar sobre la piel y esto se va a ir absorbiendo en cuestión de una hora y luego se va a desaparecer. También está el caso para tratar la sarna, para tratar la escabiosis, como es ahí está el benzoato de bencilo, que también puede venir en loción, pero también viene en pomada, ¿no? Aquí vamos a tener las pastas, que las pastas son pomadas, pero que tienen una solución sólida, ¿no? Perdón, una forma farmacéutica sólida, que esto lo untan, lo mezclan y ya va a quedar como gránulos en la piel, ¿no es? Como ripio, se puede decir. Entonces, y esto con el fin de qué? De que la pasta, ¿no? Esta forma semisólida, sea como vehículo o como excipiente para el principio activo, ¿ya? Entonces, luego las cremas estas van a ser como crema Nivea, por ejemplo, ¿no? Como cremas para la cara, ¿no? Como, entre otras que pueden ser como las cremas vaginales. Estas son de consistencia más fluidas que las pastas o las pomadas, obviamente diferente porque no tiene esos gránulos, no tiene esa forma sólida incorporada. Estas cremas pueden ser lipofílicas, ¿no? Y hidrofílicas. ¿Qué significa? Que yo puedo colocar en la piel, que sea, por ejemplo, las cremas para tratar las lipofílicas, son para tratar la piel con acné, ¿no? Y las hidrofílicas, que es cualquier tipo de piel, ¿ya? Después los ungüentos aquí vamos a tener los ungüentos, como acá se comercializa mucho el Mentizan, el Dolorsan, entonces estos van a ser más viscosos, más oleosos, ¿no? Y por ende se van a reabsorber de una forma continua y lenta, ¿no? Las pomadas y las cremas, por ejemplo, desaparecen en cuestión de 5 minutos, pero los ungüentos pueden quedar ahí en la acción, ¿no? Uno se coloca un Mentizan y ¿qué va a pasar? Este ungüento va a quedar haciendo su acción por bastante tiempo. Los geles, a diferencia de los ungüentos, que estos no son viscosos, ¿no? Estos son más aguosos. Y lo cual los geles más llegarían a usarse en las zonas que tienen vello, ¿no?
¿no? Entonces, por ejemplo, el gel de diclofenaco se usa mucho en los deportistas y pierden rápido el agua, ¿no? Entonces, estos van a hacer un efecto evanescente, o sea, se van a ir desapareciendo. Luego vamos a tener las formas líquidas, que las formas líquidas tenemos las soluciones, como es muy conocido la solución fisiológica al 0.9%, ¿no? Estos son agua, o por ejemplo la solución de clorexidina, ¿no? Que son los antisépticos bucales, que la clorexidina obviamente aquí es antiséptico bucales, pero también puede ser antiséptico en cualquier sentido, ¿no? Que se usa mucho en la cirugía. Estos van a ser líquidos claros que contienen medicamentos disueltos para emplearse en forma de gotas o ampollas bebibles, ¿no? Después, aplicados sobre la piel, que se llaman ya lociones, y si se aplican por la vía rectal, se llaman enemas, ¿no? Si se administran por nebulizaciones, son inhalaciones, y si se aplican en los ojos, se llaman colirios, ¿ya? Las suspensiones son cuando tenemos un fármaco en forma sólida, no en polvo, y le vamos a mezclar agua. En el caso de medicamentos de que no hay que mezclar agua porque ya vienen incorporados, pero sí hay que batir porque el sólido queda debajito, ya el componente activo queda abajo, queda en el interior del frasco, como es el caso del albendazol, por ejemplo. Estas son ampollas bebibles, se dice así, pero es una dosis única que se da como antiparasitario, se bate y se toma, ¿no? ¿Para qué? Para no dar trabajo al paciente de que esté buscando agua para tomar. Luego vamos a tener las emulsiones, que las emulsiones son mezclas de pequeñas gotitas de un líquido, en el cual primero es insoluble, ¿no? Pueden ser de dos tipos. Esto puede ser en aceite en agua o agua en aceite, que es lo mismo, ¿no? Como saben, el aceite con el agua no son amigos, así que esto se debe batir muy bien y se va a ir colocando y se va a colocar tanto el aceite como el agua a la hora de colocar, si es por el caso de spray, como pasa en en los protectores solares, ¿no? Y como es en el caso de las vitaminas D, por ejemplo, con el omega 3, estos son liposolubles, la vitamina D es liposoluble y la omega 3 igual es grasa. Así que estos van a estar en un componente de agua y por ende se llaman emulsiones. Los jarabes son constituidos por una solución acuosa que esta va a estar concentradísima en azúcar. Mayormente se da para la población pediátrica, que aquí va a estar el fármaco ya diluido, ¿no? El jarabe, si bien se tiene que batir, va a ser innecesario porque va a estar diluido en todo el líquido, ¿ya? Como es el caso del Ambroxol, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no ven? Y como es el caso del Tusigen, ¿no? Que son otros jarabes, como también está el Pironal, que es el jarabe de ibuprofeno, ¿no? Entonces, esos son jarabes. Las inyectables que todos conocemos un inyectable, que por ejemplo son preparados líquidos, solución, suspensión o emulsiones constituidos por fármacos en vehículos acuosos o aceitosos. Aquí vamos a considerar que se diferencian entre una ampolla y un frasco. La ampolla va a ser la que ya viene preparada, viene líquida, que es la de vidrio, que hay que quebrar, ¿verdad? Para poder extraer el componente activo. Luego, por ejemplo, vamos a tener los frascos ampollares, ya que estos frascos ampollares, la mayoría, vienen con los polvos liofilizados. ¿Ya? Estos polvos liofilizados se tienen que administrar en el interior del frasco ampollar, se tiene que administrar el agua estéril, ¿no? O el agua destilada para poder disolver y así poder extraer y administrar por la vía intramuscular, por la vía endovenosa, intradérmica, subcutánea, ¿no? Las formas gaseosas vamos a tener los aerosoles, los nebulizadores, que son los más usados, ¿no? Después tenemos otros como los inhaladores de polvo seco, el anestésico general, que es por vía inhalatoria, que es el óxido nitroso, los oxígenos, ¿no? Que se coloca la bigotera o se puede colocar la mascarilla. Entonces, en los aerosoles mayormente se usa el salbutamol, el ambroxol. ¿Para qué? Para tratar problemas de la vía respiratoria alta, ¿ya? O la vía respiratoria inferior, ¿no? Baja. Son los pulmones.
Los nebulizadores se usan como la N-acetilcisteína, ¿no? Que es un antimucolítico que se va a usar mucho para aumentar ese reflejo expectorante que debe tener el paciente. ¿Preguntas? ¿Duda? Me gustaría saber su nombre, de lo que le gustó la presentación y de lo que desean continuar. ¿De dónde nos están viendo? Sé que la mayoría no son de acá, algunos me dijeron que son de La Paz. ¿Ya? Ese tema no lo tenemos en los módulos, ¿no, Leito? Hay que, ¿cómo hacemos para tenerlo? ¿Lo va a enviar? Sí, lo voy a enviar al Classroom. Ya, porque no lo tenemos para hacerlo. Eso lo vamos a hacer después de lo que nos dio ayer de disparasitario, ¿no ve? Ajá, antiparasitario vamos a ver mañana ya. Ah, ya, ese es el tema 2. Este sería el tema 2, introducción a la farmacología y formas El farmacéuticas. 2, primero la farmacología y ese 2, ¿no? Ese 2, introducción Ya, al para que sepamos, para que no nos chipemos. Sí. 2 y antiparasitario 3 sería, ¿no? 3, antiparasitario Ya. 3. Ya. Ahora le voy a ordenar lo que es un Classroom. ¿Ya? Ajá. Del segundo módulo. Módulo, bueno, del segundo módulo, que estos se van a unir para tener la información. ¿Está bien?